Durante mucho tiempo, nuestro país ha sido reconocido internacionalmente como un maravilloso destino turístico, pero muchas veces se suele pasar por alto algunos aportes importantes para el mundo que han salido de México y merecen ser revelados. Y hoy te presento una pequeña lista de los aportes que han surgido de nuestra cultura y que han enriquecido a toda la humanidad y que tal vez no sabías que es de origen mexicano. Bienvenidos amigos a este nuevo video de Curiosos. Pero antes de comenzar, tómate unos segundos para suscribirte a nuestro canal y para activar la campanita para que podamos seguir creciendo y no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Comenzamos! Número 1. El nombre de Guillermo González Camarena es sin duda uno de los que más llena de orgullo a los mexicanos. A sus 23 años recibió la primer patente para un adaptador de televisión a color. En esta época, la televisión todavía no se convertía en el medio de comunicación masivo más popular de todos los tiempos, ya que la construcción de infraestructura a nivel global se veía distante. Los proyectos del ingeniero mexicano se veían opacados por el foco que se le brindaba al radio y a la prensa en aquella época, siendo el mismo trabajador de una de las cadenas radiofónicas más importantes de México. Su método fue adoptado posteriormente por los Estados Unidos como el sistema de transmisión estándar. Número 2. Píldora anticonceptiva. Luis Ernesto Miramontes Cárdenas fue un químico mexicano nacido en Tepic, Nayarit, el 15 de octubre de 1951, quien, con apenas 26 años, sintetizó la noretisterona, que es el compuesto activo base del primer anticonceptivo oral sintético, mejor conocido como píldora anticonceptiva. Miramontes fue de los fundadores del Instituto de Química y es considerado uno de los 3 orgullos nacionales de la química, junto con el Nobel Mario Molina y Andrés Manuel del Río, descubridor del vanadio. Murió en 2005 y el próximo 14 de marzo cumplirá 87 años. Número 3. El 0, un aporte mexicano. El 0 es un número tan común que parece que ha estado ahí toda la vida. Se hace impensable pensar cómo sería la vida contemporánea sin el 0, el número que representa la nada y que hace crecer a sus compañeros de la izquierda. Los mayas desarrollaron el 0 como marcador de posición en torno al año 350 a.C. y lo usaron para referirse a un marcador de posición en sus sistemas de calendario elaborados. Ahora, el 0, tanto como un símbolo o un número y un concepto de lo que significa la ausencia de cualquier cantidad, permite realizar cálculos, hacer ecuaciones complicadas y es la base del lenguaje computacional. Sí, tal como lo has escuchado, fueron los mayas y no los europeos, griegos, romanos, chinos o árabes, ni siquiera los indios quienes utilizaron, antes que cualquier otra civilización, el 0 como un concepto matemático, bien desarrollado en su sistema numérico. Número 4. La tinta indeleble. Algo que caracteriza cada proceso electoral en México es la marca de tinta que se realiza en nuestro pulgar después de ejercer nuestro derecho a votar. Es una práctica que se realiza desde 1994 y que se replicó en otros países de América Latina. Filiberto Vázquez Dávila, egresado del Instituto Politécnico Nacional, IPN, es el inventor de la tinta indeleble, que por lo general tarda 15 segundos en secar y, sin ser tóxica, dura entre 2 y 4 días sin borrarse, según la química de la piel de la persona. Esta tinta es la que se utiliza en los procesos electorales de México y muchos otros países. Número 6. La ensalada César. Todos lo hemos pensado alguna vez. Seguro que la ensalada César se llama así porque al emperador romano le encantaba chuparse los dedos con la rica salsa de este plato. Pero no es así. Tampoco vamos muy mal encaminados, puesto que esta ensalada la inventó un italiano. Sin embargo, encontró la inspiración para crearla muy lejos de Italia. La icónica ensalada fue inventada en 1924, cuando César Cardini, dueño de un restaurante en Tijuana, tenía merma en comida para alimentar a sus clientes hambrientos.
así que usó los únicos ingredientes que le quedaban para servirles, y ahí nació la ensalada César. Número 7. El fútbol. El Imperio Azteca tenía una competencia deportiva parecida al fútbol, desde 3000 años antes de Cristo. A diferencia del fútbol que todos conocemos, el Tlachtli se jugaba con 2 equipos de 7 jugadores, que se enfrentaban haciendo pases con la pelota, tocándola con la cadera o el antebrazo. Meter un gol era algo excepcional, ya que la pelota tenía que pasar a través de un aro muy pequeño. El juego lo practicaban los guerreros, pues era muy peligroso por la velocidad y el peso de la pelota, que era de 3 kilogramos aproximadamente. Aún así, iban protegidos con un cinturón ancho y pesado de madera o cuero, y las rodillas y caderas las llevaban cubiertas. Los aztecas consideraban su juego una ceremonia sagrada. La pasión de México para el deporte se remonta de miles de años. Número 8. Chocolate. Ya sea en tabletas, en una taza o con fresas, el chocolate, ese exquisito manjar que se sirve como postre, se consume en todas las regiones del mundo. Pero, ¿conoces la historia sobre su origen? Fueron los olmecas que residen en el sureste mexicano quienes lo probaron por primera vez en forma de bebida que se fermentaba y se convertía en una bebida alcohólica usada para ocasiones especiales. El mundo puede agradecer a las tribus indígenas que residen en lo que es ahora el sureste de México por el cultivo del cacao, la sustancia más amada del mundo. Los mexicanos hemos disfrutado del chocolate por más tiempo que el resto del mundo. Número 9. Aguacate. En estos últimos años, el consumo mundial de aguacate se ha incrementado exponencialmente, alrededor de 20,000 toneladas al año, y México, además de aportar 3 de cada 10 toneladas producidas en el planeta, es también el lugar de origen de esta fruta. Los antiguos mexicas creían que se trataba de un fruto sagrado, generador de vida. Además, la palabra aguacate proviene del náhuatl y significa testículos de árbol, nombre que se le dio por la forma de su cáscara. La evidencia más antigua de la existencia del árbol de aguacate en Mesoamérica es de hace unos 10,000 años en Coaxcatlán, Puebla. Desde entonces, la historia del aguacate se ha conservado y registrado en Mesoamérica. Número 10. El mariachi. El origen del mariachi data del siglo XVIII en el occidente de México, región que integran los estados de Jalisco, Michoacán y Nayarit. Aunque el debate sobre la cuna del mariachi no ha tenido una firme conclusión, todo apunta a 2 poblados, Cocula y Teocaltiche. Para cualquier extranjero, el mariachi es una referencia inmediata cuando se habla sobre México, ya que cumple con todas las características que representan la idiosincrasia de la sociedad en sus canciones. En su composición general, se plasma la historia de un país que está lleno de gran diversidad cultural. A partir de que se porta el traje de charro y se entona la primera nota de alguna canción, es el momento cuando se siente y se vive México a través de la música. Sí, amigos curiosos, no cabe duda que México es un país que a lo largo de la historia ha aportado en gran manera al mundo. Por supuesto, este top de 10 es solo una pequeña muestra de lo que ha dado México al resto del mundo. Si quieres conocer más aportaciones de México para el mundo, déjame un comentario, y así sabré que deseas que hagamos la segunda parte. También, si quieres saber las aportaciones para el mundo de algún otro país, házmelo saber con un comentario. Pero antes de terminar nuestro video, quiero mandar un saludo a nuestro amigo curioso, La Guarida del Fantasma, Expresa Librero 0.2 y a nuestra amiga de Voz y Movimiento. Amigos curiosos, si quieres que te saludemos en el próximo video, déjanos un comentario y te estaremos saludando en el siguiente video. Ahora sí, hasta aquí el video de hoy, amigo curioso, y si te gustó, no olvides darle like y compartirlo, y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otro video. Adiós.